Muy buenos días, muy agradecida por esta invitación. El día de hoy les voy a presentar un trabajo que tiene larga trayectoria, fue una de mis inquietudes cuando era estudiante universitaria. Los ámbitos de hospitalización siempre estuvieron muy presentes, quizás en la vida y en la trayectoria como estudiante. Y realmente quería reivindicar algunas cuestiones que a veces dentro del campo patrimonial quizás quedan como anexas, complementarias o a veces no tienen la profundidad para tratar de dar en la revalorización, que son las áreas verdes intrahospitalarias. Hay tres elementos que me parecen importantes destacar, que es salud, monumento y jardín histórico. ¿Por qué les hablo de las áreas verdes intrahospitalarias? En realidad, la definición de salud a partir de la OMS en el 1948 refería al estado completo de bienestar físico, mental y social y como factores condicionantes, y ahí aparece el medio ambiente, hacia la promoción de la salud. En la década del 70, la aparición de UNESCO con respecto a la obra arquitectónica como valor excepcional, pero no deja de lado la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, que quizás natural en ese entonces solamente estaba referido a las áreas excepcionales y quizás yo traigo este concepto para trabajar con las áreas verdes que son cultivadas, pero no dejan de ser entornos naturales. Y el ICOMOS, en la década del 80, empieza a incorporar esta noción de jardín histórico, vinculado a monumento vivo. ¿Por qué monumento vivo? Porque no es un monumento material, es un monumento formado por especies que tienen una vida útil y realmente son elementos fundamentales para la concepción y para la composición paisajística de estos entornos verdes hospitalarios. ¿Y cómo aparece el patrimonio cultural de la salud? Recién aparece en el 2007 en distintos encuentros a partir de la Biblioteca Virtual de la Salud e Historia y Patrimonio Cultural de la Salud en conjunto, que intentan también dar cuenta de este conjunto de elementos materiales y simbólicos, pero vinculados a el estudio científico y cultural. Y aquí estos bienes materiales hay una relación que está vinculado justamente con estos entornos vegetados. La siguiente. Y hay dos hitos en el patrimonio en América Latina que me parecen cruciales. La Carta de Ottawa, en 1986, que justamente habla de campos de acción. Y fíjense, en el punto B, habla de ambientes favorables a la salud. Y en el 92, la Carta de Bogotá, justamente empieza a definir estas estrategias de patrimonio cultural, de impulsar la cultura de la salud, de promover procesos sociales desde el compromiso social de los estados, destacando la importancia como requisito prioritario para el desarrollo de América Latina. La siguiente. Y vengo de Argentina, específicamente de la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, vinculada a lo que es en nuestro contexto nacional, la Constitución Nacional de la República Argentina, empieza a hablar de ambiente apropiado, y estamos hablando de la Constitución de 1994, en el cual también empieza a aparecer el preservar el patrimonio natural y cultural. Fíjense una vinculación con esa definición de UNESCO de la década del 70. Pero la Constitución de mi propia ciudad, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 96, justamente empieza a retomar el tema de ambiente como patrimonio común y derecho a gozar de un ambiente sano. Deber de preservarlo y defenderlo por para generaciones presentes y futuras, y ese proceso participativo y permanente que se necesita para intentar que este patrimonio realmente esté tomado en cuenta en el ordenamiento territorial y ambiental de la ciudad. Y volviendo a algo más específico y a este encuentro que hoy nos convoca, la Ley de Patrimonio Cultural recién en la Ciudad de Buenos Aires es del 2007. Y específicamente esa ley menciona también jardines históricos, como la que vimos en la Carta de Florencia, y tiene que ver aquí que es justamente las temáticas que trabajo de este ordenamiento con respecto a los asentamientos humanos, la valoración, pero esta importancia en cuanto a los aspectos paisajísticos y botánicos que hacen a el patrimonio vinculado a las especies o los espacios verdes.
La siguiente. Y nosotros estamos inmersos en ciudades. Hoy las personas que están aquí en este encuentro vienen de grandes ciudades. Y a veces yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué los espacios verdes son muy relevantes en los ámbitos urbanos? ¿Por qué una plaza? ¿Por qué un gran parque? Realmente para la ciudadanía es importante, ¿no? Por lugares de encuentro, lugares de relax, de confort, de socialización, que tiene que ver con la calidad de vida urbana, ambiental, de identidad. ¿Por qué esa importancia en esta trama urbana en la cual nosotros vivimos? La siguiente. Entonces, siempre me hice la pregunta, ¿no? ¿Qué significado y cuál es el valor social de los espacios verdes intrahospitalarios para el habitar urbano? ¿Son espacios en disputa? ¿Cómo opera su invisibilización en su afectación patrimonial? La siguiente. Y tengo que remontarme a una época de mi ciudad, 2008, en el cual hubo realmente que, viendo la trayectoria del hospital que ustedes hoy están hablando y tratando de revalorizar, justamente también hubo acá una moción de la construcción de complejos hospitalarios en el 2008 y en la ciudad de Buenos Aires, esa creación, pero esa creación implicaba realmente llevar a cabo estas construcciones en espacios que tenían amplia envergadura en la trama urbana de la ciudad de Buenos Aires. Y justamente estos complejos hospitalarios, que hubo 2 hospitales en los cuales se trabajó el tema, uno el Hospital Rivadavia, que hoy tenemos una de las personas que tanto ha pregonado por el hospital, Celia Cipes, que va a estar en un ratito, y el Hospital Francisco Muñiz, que es de infectocontagiosas, uno ubicado en la zona norte, el Rivadavia, otro ubicado en la zona sur, con características muy particulares, que es lo que realmente estudio y trato de reivindicar. Tenían ciertas particularidades. ¿Por qué? Porque su gran espacio permitía que estos nuevos proyectos urbanísticos de arquitectura de la salud pudiesen tener en ese lugar justamente la concepción de complejo hospitalario. Pero esto, lamentablemente, con las ideas de construcción, afectaba todo ese predio arbóreo o patrimonio natural que tenían estas instituciones. Que estas instituciones están vigentes al servicio público de la salud en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires. La siguiente. Y así empezaron, justamente fue uno de los primeros flyers vinculado al Hospital Rivadavia, la siguiente. El Hospital Rivadavia en una aérea, para que ustedes ahora vamos a profundizar en las características de estos espacios hospitalarios. Esto estaba en disputa, ¿no? Este gran predio que ustedes ven ahí, algunos elementos constructivos con una envolvente vegetal bastante consolidada. La siguiente. Y el Hospital Muñiz, que cada una de las comunidades manifestó de forma muy particular, que estamos, la siguiente, hablando de este hospital, ¿no? Esta es una fotografía tomada de una de las avenidas, pero lo que me interesa es que ustedes vean hacia el interior. Esos son los paisajes hospitalarios en defensa, en realidad, que empezaban a manifestar sus propias comunidades esta posibilidad de que este patrimonio natural empiece a reducirse o a desaparecer. La siguiente. ¿Y cómo surge el verde hospitalario? Porque a veces uno dice, bueno, hoy está consolidado. Ustedes saben que cualquier planta, cualquier ejemplar requiere varias décadas, en el caso de los ejemplares arbóreos, para realmente tener esa magnitud que hoy vemos en la ciudad. Pero las especies, por lo general, o los ejemplares, tanto sea una planta, sea herbácea, arbustiva, un árbol, requiere su tiempo. Y ese tiempo es el que hoy estamos visualizando en nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque estos árboles tuvieron una plantación en determinado momento, pero también estaban influenciados o con una cierta idea que tenía que ver con un modelo pabellonal.
¿Qué era el modelo pabellonal? El modelo pabellonal estaba vinculado a la valoración social de los espacios aereatorios como pulmones de la ciudad. Quizás ustedes dicen pulmones de la ciudad, es hoy una frase muy conocida en pleno siglo XXI, y en realidad había como una vinculación y esto no solamente se dio en Buenos Aires, sino que se dio en distintos ámbitos a nivel mundial, que estaba vinculado con una ampliación del servicio, en el caso de Buenos Aires, ampliación de servicio de salud, pero a su vez con unos preceptos higiénicos que vinculaba la higiene y el ornato. Y el ornato estaba vinculado con estas políticas paisajísticas que se llevaron a cabo en donde el elemento vegetal casi era rector para la composición. Por eso se hablaba de espacios aereatorios. En ese entonces, fin del siglo XIX, eran espacios en donde las plantaciones eran recién muy incipientes, recientes, es decir, con una mirada proyectiva muy sostenida, porque realmente esta mirada de proyección y de valoración recién la tenemos en el siglo XX, siglo XXI. Entonces, fíjense ustedes el tiempo que tuvo que pasar para que estas especies vegetales se pudiesen consolidar en el ámbito urbano. ¿Y por qué surge jardín de hospital? En realidad era una tipología de espacio, como era la tipología plaza, como era la tipología parque, como era la tipología plazoleta, y porque tenía las características de su definición, por extensión, porque era un espacio ajardinado, muy contiguo o digamos, muy vinculado a las acciones de su destino. En este caso era un hospital público, pero en utilidad, es decir, ese jardín de hospital estaba relacionado con las actividades que se llevaban en el interior, es decir, en las salas de hospitalización. La siguiente. Y esto no solamente se dio en el hospital, en todas las ciudades hubo como un proceso de modelo, yo lo llamo verde urbano, porque en realidad la primera imagen es la plaza mayor o la plaza principal de la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver como un eje rector el paisajismo, ¿sí? Y el paisajismo de determinada aplicación, es decir, las especies arbóreas, como les comentaba recién, eran casi un elemento rector de esa estructura paisajística. Por eso la Plaza de Mayo tenía compositivamente, ustedes ven que el elemento vegetal es predominante. En la segunda imagen, no sé si conocen Buenos Aires, pero era un retrato del Parque 3 de Febrero, que es uno de los parques más emblemáticos de la ciudad. La tercera imagen las traje porque el arbolado lineal, esos ejemplares que están plantados sobre las veredas en determinadas ciudades, generalmente según la anchura de las veredas, puede ser al costado de las avenidas o calles, también eran parte de ese modelo verde urbano. Y por último, obviamente, había otra densidad urbana, también el verde urbano se veía en los espacios privados. ¿Por qué? Porque las propiedades, esta es una imagen justamente de una propiedad particular en el barrio de Barracas. Hoy solamente se mantiene la capilla, que es en honor a su hija, la de Felicitas. El resto de toda la manzana fue demolida y hoy es una plaza pública. Pero no vengo a esa historia, sino realmente vengo que la composición paisajística también se daba en el ámbito privado. Por eso la siguiente no estaba exenta que se dé en los interiores de hospital, porque era parte de un modelo urbano con respecto a estos preceptos higiénicos en donde el ornato tenía que estar presente aparte de la salubridad. Esta es una imagen justamente de uno de los hospitales que ahora voy a retomar en su análisis actual o presente, que es el antiguo San Roque, hoy el Hospital Público de Ramos Mejía. La siguiente. ¿Y cuáles son estas particularidades de los hospitales pabellonales? En realidad hay como elementos rectores. Esta es una imagen satelital del Hospital Muñiz. ¿Y cuáles son esos elementos que datan de esa época y que gracias a esos elementos hoy tenemos estos paisajes hospitalarios que tenemos? ¿Por qué? Elementos, por ejemplo, el muro, si ustedes se abstraen de esta imagen que está resaltada y ven la trama que está circundante, la trama es más cerrada, es más pequeña. ¿Qué contenían estos espacios? Estos espacios realmente eran equipamientos especiales de gran magnitud,
Estamos hablando de estos hospitales en los cuales su trazado se hizo en un momento en donde estaban los trazados de calles. Había realmente otra amplitud en la trama urbana, por eso son espacios con dimensiones y que cuando uno lo ve en las aéreas realmente se destaca. Si hacemos un paralelismo, los parques tienen casi un correlato muy parecido, pero bueno, la comunidad es parque, ¿no? Esa es una de las inquietudes que permanentemente me hago. ¿Por qué un parque sí la preservación y por qué un espacio verde intrahospitalario no? O quizás tratamientos diferenciales que hay en pleno siglo XXI. Otro de los elementos era el suelo, es decir, estos hospitales no se ubicaban en cualquier lado. Los suelos, las condiciones y características del suelo, era algo que tenía que estar como un valor destacado. Y uno de los valores destacados tenía que ser un terreno permeable, es decir, que esa posibilidad de escurrimiento de las aguas o la posibilidad de evacuación rápida de aguas servidas pudiese no quedar contenida en estos espacios de hospitalización. Los pabellones, que quizás es el elemento arquitectónico más conocido, que son estas salas que se encuentran distribuidas, que parece así como que están al azar, pero tienen toda una relación compositiva en donde están ubicadas. La luz, ¿por qué? Porque al ser tan espacioso, realmente esta ubicación arquitectónica tenía que ver con este juego de luces y sombras, como también el aire, la ventilación de las salas y por último la vegetación. La vegetación como elemento rector, es decir, jardines con arboledas, que es lo que hoy da esa impronta. Todas esas copas verdes que ustedes ven, en Buenos Aires es una especie muy conocida, se llama tipuanatipu, la famosa tipa, pero es un árbol, es decir, cuando se plantó era solamente un pequeño, realmente con muy poca edad, parece en las imágenes más históricas como si fuera un palito plantado, pero bueno, cada uno de estos ejemplares con el correr de las décadas tiene hoy digamos, impronta, ¿no? Estas cuestiones que uno dice, si yo me abstraigo que es un hospital, digo que esto es un parque, quizás esa mirada es la que empieza a tomar otra dimensión. La siguiente. Y estamos hablando ahora, voy y vuelvo de lo histórico, este es el mismo Hospital Muñiz, ¿no? Estamos hablando de lo amurallado, es decir, estos espacios contenidos, estas diferencias topográficas que yo les comentaba recién que tiene que ver con la importancia de dónde se emplazaban estos hospitales. La siguiente. Los espacios contiguos ajardinados, ven los ejemplares que son pequeños, tutorados, si bien esta palmera quizás tiene otra dimensión porque tiene otro tipo de crecimiento, pero todo lo que es el arbolado y después todo el tratamiento de canteros, porque obviamente al no tener sombras con otro tipo de proyección, se hacían como dibujos en canteros porque la penetración solar era distinta. La siguiente. Esta posibilidad del adentro y el afuera, esto es uno de los, justamente las galerías de reposo cubiertas, pero con esta posibilidad de la ventilación y también del acceso a las visuales hacia el exterior, como si uno estuviese en su casa, ¿no? O en su departamento. Qué necesidad a veces de abrir la ventana y tratar de no ver al vecino, sino ver estas visuales un poco más amigables o amenas, y si hay realmente un espacio exterior verde, mucho mejor. La siguiente. Los jardines propiamente dichos, estos espacios verdes contiguos a los distintos, este es el caso de la capilla, pero contiguos a los lugares de hospitalización. La siguiente. Este es el Hospital de Agudos, que también lo vamos a ver, Teodoro Álvarez, pero esta posibilidad, ¿no?, del estar en reposo, estar sentado en un ámbito en el cual no estoy al aire libre totalmente, estoy condicionada con cierta posibilidad de reparo, pero sí la posibilidad de estar con cierta vinculación hacia el espacio exterior. La siguiente. Una imagen del Hospital Rivadavia, pero ¿por qué en color la traje? Por esta posibilidad de los claros y oscuros, ¿no? Esta posibilidad del salir y entrar que tiene esta distribución de elementos cuando uno trabaja con espacios verdes intrahospitalarios. La siguiente. Y
Y justamente esa imagen era el Hospital Rivadavia, y el Hospital Rivadavia, estos dos hospitales que les dije que estuvieron en disputa en el 2008, justamente pudimos redactar dos proyectos de ley de catalogación, y ustedes me dirán, ¿y realmente eso sirvió? Eso fue un elemento más para tratar de dar entendimiento al patrimonio desde un punto de vista. Se presentaron en esa instancia dos proyectos de ley para el Hospital Rivadavia y uno para el Hospital Muñiz. Pero el del Hospital Rivadavia realmente me resulta significativo porque, como les comentaba, había dos proyectos. Y uno de los proyectos solamente rescataba los edificios arquitectónicos de valor patrimonial. Y el otro, en el cual habíamos redactado, realmente lo concebía como unidad ambiental. Y esto no es menor porque en la catalogación patrimonial, cuando uno se queda solamente con los edificios construidos realmente y queda librado todo lo que esos edificios, su entorno más inmediato, en realidad esa concepción de dejar librado estos espacios empieza a jugar en contra con respecto a concebir el hospital como una unidad de conjunto. La siguiente. ¿Y por qué traigo este caso del Hospital Rivadavia? El Hospital Rivadavia justamente obtuvo su catalogación, si bien hay muchas cosas por hacer, siempre en Argentina decimos que es iniciar algunas cuestiones para después poderlas retomar y realmente seguir un camino de decisiones, pero lamentablemente el Hospital Muñiz, el proyecto de ley fue vetado por el Ejecutivo. Es decir, un hospital lo logró y otro hospital no. Pero lo que me interesa rescatar son algunos elementos que exceden solamente a la parte patrimonial arquitectónica. ¿Y cómo se concibió el Hospital Rivadavia? Por su carácter, es decir, como conjunto hospitalario de diseño integral, caracterizado por una estructura de pabellones insertos en un ámbito de singular topografía y valiosa forestación, todo lo cual le confiere una alta calidad urbanística y ambiental. Si nosotros nos abstraemos que es solamente espacios patrimoniales y no lo concebimos en tu articulación urbanística, hoy este hospital, en la inserción urbana del siglo XXI de la Ciudad de Buenos Aires, tiene realmente otra relación. Hoy hablamos de ambiente, hoy hablamos de que requerimos los espacios verdes para esparcimiento, hoy hablamos de lo que nos dejó la pandemia, que no podíamos acceder a los lugares al aire libre, y realmente estos espacios ya tienen consolidada una parte. La estructura parcelaria, que se deberá mantener las dimensiones o la estructura parcelaria actual, los muros perimetrales, todo esto vinculado a los aspectos, ¿no?, de patrimonio. El sistema de túneles y galerías, la protección edilicia, que es generalmente los que trabajamos en patrimonio, a veces parece que solamente lo arquitectónico es patrimonial, ¿no? Que justamente fue el diálogo que entró cuando les contaba esos dos proyectos, uno que solamente se orientó a 3 pabellones y este proyecto que se orientó a unidad ambiental. La siguiente. Y aquí sí entra las cuestiones paisajísticas que hace que este proyecto sea casi inédito para la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito hospitalario. Primero, entender la protección ambiental como ámbito consolidado, ¿no?, que corresponde a una totalidad de espacio público y privado del área, privado porque es un espacio privado del Estado, de la gestión ejecutiva de la Ciudad de Buenos Aires. Pero miren los elementos que incorpora el patrimonio: morfología y diseño paisajístico. Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los edificios catalogados y la forestación existente en el predio. El diseño paisajístico del conjunto se encuentra integrado, además de los edificios catalogados y la forestación, por la topografía del terreno, los senderos existentes que también deben respetarse. Con respecto a la topografía, bueno, mantener y respetar la topografía. Con respecto a los trazados, toda intervención en los trazados tomará consideración de carácter con el cual fue creado, diseñado el conjunto. La siguiente. La forestación. Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades ambientales del área. Reposición y renovación de especies.
Se deberán reponer las especies en casos de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no solamente a los criterios paisajísticos, sino también a valores históricos. Y por último, monumentos y piezas escultóricas, es decir, en ese concepto paisajísticos, estos elementos, y pensando en una mirada de época, realmente también tenían un peso en la composición general de estos espacios. Entonces, bueno, se incorpora esta identificación de nóminas de los elementos escultóricos destacados justamente en esta ley ya del Hospital Rivadavia. La siguiente. Y generalmente uno trabaja con la documentación en lo arquitectónico, pero cuando tiene que hacer una reconstrucción del material vegetal compositivo de estos espacios, también hace un recorrido quizás no parecido, sí tiene cierta similitud, pero a veces hay información en el cual cuesta mucho hacer una compilación de datos que quizás a veces en los planos técnicos la arquitectura de los hospitales tiene como otra información. Este es un plano histórico del Hospital Muñiz, esa imagen satelital que les mostraba antes. Justamente la composición de este hospital la hizo un ingeniero, pero también un arquitecto, y no fue casual que intervino el primer director, Pena, en la composición de esta planta arquitectónica que era médico. Es decir, estas tres disciplinas definieron esta composición que no me voy a extender ahora, pero los pabellones están ubicados de tal forma como era un espacio para contagiosos, tenía que ver con clausuras internas, es decir, cada pabellón tenía un porqué si se requería hacer clausuras, 1, 2, 3, 4 clausuras internas, que el hospital no dejara de funcionar. Entonces, por eso había como distintos ingresos, si bien hay un ingreso principal, pero estaba concebido de esa manera. ¿Pero por qué lo traje a esta exposición? Por toda la gráfica que tiene fuera de lo que son los elementos construidos, que es la vegetación. Si bien no pudimos reconstruir en memorias cuál era la vegetación, sí podemos dar cuenta en la actualidad qué especies fueron plantadas por realmente la añosidad que tienen. Pero sí trabajamos bastante con las imágenes históricas. ¿Por qué? Porque cómo estaban dispuestas las alineaciones de plantación, cómo las copas tomaban magnitud, la lectura de las imágenes satelitales y quizás esa reconstrucción de vistas aéreas y satelitales empieza a arrojar una información de decir, bueno, hoy tengo ciertos ejemplares arbóreos, ¿cómo fue esa formación de estos jardines hospitalarios? La siguiente. Y después viene todo el trabajo técnico, ¿no? Es decir, ¿por qué si tengo un trabajo minucioso de dónde se ubican los pabellones, debería tener un trabajo minucioso de dónde se ubican cada ejemplar? Y estos ejemplares, si nosotros hacemos un trazado que vamos a hacer de árboles, arbustos de primera magnitud o de palmeras, realmente es la ubicación de estos ejemplares para después entender este conjunto hospitalario, no solamente por la cantidad, sino ver, bueno, cuál es su estado fitosanitario, cuáles son los ejemplares más emblemáticos, si hay un pabellón emblemático por sus características arquitectónicas, funcionalidad, ¿por qué no lo puede hablar de algún ejemplar? Cómo están dispuestos, las alineaciones. Estos hospitales, por ejemplo, el Muñiz también tenía una huerta en sus comienzos. No se pudo identificar dónde estaba ubicada, pero sí se empezó a reconstruir esa huerta a través de los testimonios médicos, dónde podía estar funcionando. Había una pajarera. Había otras actividades más domésticas vinculadas al cultivo de distintas hierbas. Entonces, este relevamiento de ejemplares arbóreos también hace a la patrimonialización y entre los ejemplares arbóreos y entre el relevamiento arquitectónico hacia la unidad de conjunto hospitalario y ambiental. La siguiente. Estos hospitales caso, está la numeración, pero hablamos de Argentina, provincia de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está dividida por comunas y justamente estos hospitales, estos 5 hospitales, los tomé de la nómina de hospitales que estaban ya construidos, pabellonales, a 1910 y que hoy tenían un servicio público a la salud en la actualidad. No me interesaba quedarme solamente en la historia, sí ver cuál era ese paso y la existencia en el presente de estos hospitales. Estamos hablando del Álvarez, Muñiz, Pirovano, Ramos Mejía y Tornú, solamente el efecto contagioso es el Hospital Muñiz. La siguiente. Solamente voy a pasar las imágenes para que ustedes puedan hacerse la idea. Estamos hablando del Muñiz. La siguiente. Del Tornú. La siguiente, del Ramos Mejía, la siguiente, del Álvarez y del Pirovano, que es el más impactado y fragmentado en cuanto a su espacio exterior. La siguiente. ¿Cuál fue la metodología de trabajo a campo que llevé a cabo? Bueno, entendiendo que esta investigación es un enfoque cualitativo, fue un diseño de casos múltiples, una observación participante, que quiere decir que entraba permanentemente en diálogo con la comunidad de los 5 hospitales caso, y una triangulación de métodos. No solamente hice entrevistas, sino a su vez hice encuestas. Hubo un universo de 250 encuestas, 50 encuestas por hospital. Ese formulario tenía preguntas más cerradas, cuantificables para los resultados, pero preguntas también abiertas, bien cualificables para ver otros aspectos, y entrevistas a 10 médicos que habían estado en el periodo, quizás ya estaban jubilados los 10 médicos, pero tenían un conocimiento tal de cada una de las instituciones en las cuales habían trabajado. La siguiente. ¿Qué entendí como comunidad hospitalaria? No solamente el personal médico, que es lo que primero se viene a la mente, o lo primero que se viene a la mente es el paciente. No, personal no médico, auxiliar de la salud y las visitas y familiares que entendí en la investigación, que son el soporte emocional de los pacientes. La siguiente. ¿Qué me arrojó los resultados más duros? Porque quería averiguar sobre las actividades al aire libre, porque realmente quería realzar que esos espacios al aire libre no estaban obsoletos, que realmente tenían actividades muy concretas, y lo único que restaba era visibilizar esa heterogeneidad de actividades que se llevaban a cabo. Miren el nivel muy alto dentro de lo que es el estudio realizado. Contemplar el espacio verde fue un 92% de respuestas afirmativas. Tomar aire fresco siguió con un 89,60%. Trasladarse de un lugar a otro, un 83,20%, con un empate técnico con buscar tranquilidad y relajarse, para después, en un cuarto lugar, disfrutar de la sombra de los árboles. Pero lo interesante que no se quedó solamente en esos atributos ambientales, sino que las actividades arrojaron como otro detalle, ¿no? Y no me voy a detener en eso, pero miren, conversar, descansar, caminar, comunicarse por teléfono móvil, esto me llamó mucho la atención. Y realmente en las respuestas yo decía, pero si venís de un ámbito de la sala, venís de un lugar cerrado, ¿por qué querés salir al exterior? Y porque tengo privacidad. Entonces, el espacio exterior yo salía, pero tenía privacidad para hablar por teléfono móvil. Fue realmente una respuesta que realmente me llamó la atención. Como regular en respuestas positivas, encontrarse con una persona, disfrutar de la luz del sol, asolearse, la siguiente. Ya como bajo a muy bajo, ¿no? Alimentarse, acompañar a personas, esperar a una persona, rezar, meditar, reflexionar. Estos espacios también exteriores, aquellas personas pacientes que pueden ambular, o la posibilidad de salir, estos familiares, o algunos médicos o la comunidad médica o trabajadores de la salud, a veces también necesita tener este contacto con el exterior, y eso no quiere decir de salir del hospital, estando en el hospital, pero no en la sala o en el lugar de hospitalización. Pero sí, el rezar y el meditar, por lo menos en los hospitales allá en Buenos Aires, hay algunas personas que están como de compañía con
ciertos pacientes que están un poco en la soledad, en esa hospitalización, y muchas de las veces estos lugares, si pueden acceder, son los lugares de encuentro para no solamente conversar, sino justamente el rezar y el meditar ha sido también otra de las respuestas destacadas. Contención de pacientes, esperar el horario de visita. ¿Por qué lo tengo que hacer adentro? Sí, espero un poquito, pero espero afuera, ¿no? Fumar, si bien está prohibido, apareció, esto fue gran alerta, pues está prohibido fumar en las salas y en el espacio exterior, que es parte del hospital, pero también surge como una de las variables. Esperar a ser atendido, trasladar objetos, estacionar vehículos, que es un gran problema porque no están definidos los lugares de estacionamiento, entonces estos espacios exteriores empiezan a ser ocupados por estacionamientos más informales, en los cuales se empieza a ver también otra convivencia distinta al que tiene el auto o el que camina, ¿no? Asistir a actos públicos, jugar con niños, que es otra de las cuestiones. A veces los niños no pueden ir a las salas, a los lugares de internación, entonces es el lugar de encuentro, el espacio exterior entre familias. Vigilancia, miren los ejercicios físicos o rehabilitación, qué bajo que es el porcentaje. Eso, a partir de que empecé a profundizar, justamente es algo a tener en cuenta, ¿no? Como los trabajadores de la salud, y eso sí me topé con quizás los que están más vinculados a la psiquiatría, que utilizan los espacios para caminar y para hacer distintas conversaciones con sus pacientes, pero todavía no está como adaptado a estas cuestiones de rehabilitación. Mantener mobiliario, practicar juegos de mesa, etcétera. La siguiente. ¿Y por qué contemplar el espacio verde del 92%? Bueno, esta es una imagen del Hospital Muñiz. Realmente esa posición corporal de los internos que pueden salir es bastante común en los interiores de los hospitales. Pero es algo no menor, ¿no?, de destacar. Por eso traigo algunos testimonios que me parecen que son significativos. Es un paraíso estar afuera a pesar del dolor y la enfermedad. Y miren, el porcentaje de pacientes y visitas registró un 94,34% de las respuestas afirmativas de contemplar el espacio verde. Y ni que hablar el Muñiz, que es el que se vetó el proyecto y para mí es uno de los que tiene la composición paisajística más exuberante en el buen sentido. El 100% de la comunidad refirió a esta variable. La siguiente. Tomar aire fresco, esta es una imagen del Hospital Pirovano, para mí es uno de los hospitales más impactados porque fue ocupando lugares cubiertos sobre el espacio verde y quedaron como estas porciones más pequeñas. Me acuerdo de esa señora que está ahí parada, una señora grande que estaba internada y justamente era verano, hacía mucho calor. Y yo le decía, ¿por qué no se sienta? Y me dice, ¿dónde, querida, querés que me siente? Y no, esa joven puede levantar el pie y sentarse, que era un murito que había. Y le digo, ¿por qué está acá? Y porque la corriente de aire es la mejor en todo el hospital. Era una mujer tan, entre su mirada triste y realmente con ganas de salir, ella había encontrado un lugar, yo le decía que había descubierto el mejor lugar porque era real, esa ventilación cruzada entre puertas realmente era muy estimulante. Tomar aire fresco, qué lindo olor a pasto y a tierra, me hace acordar al campo. Soy de Jujuy, es una de las provincias del norte de la Argentina. Aire puro te despeja, es necesario tener un lugar así, ves la diferencia. Mi hija no quiere entrar después. Y este testimonio me lo acuerdo, era una señora que estábamos hablando acá, un testimonio del Muñiz, la hija estaba internada por un contagio que no me acuerdo si era HIV, no recuerdo bien cuál era su enfermedad, y la hija no quería entrar. Tenía posibilidad de bajar, porque estaba en una de las salas internada, pero después no quería salir y la madre realmente trataba de encontrarse con ella en ese espacio porque sabía que le hacía bien. Miren los pacientes o visitas, el 91,82% registró una respuesta positiva con respecto a tomar aire fresco. La siguiente.
Y este empate técnico, esta es una imagen tomada del Hospital Ramos Mejía, porque esta pasarela al aire libre. El Ramos partió de un diseño claustral, es decir, tenía esa imagen histórica que veíamos, ¿se acuerdan al comienzo, que era parte del modelo verde urbano de ciudad? Porque tenía un espacio verde central y tenía toda una galería perimetral, pero después, a 1910, este hospital ya estaba gestionado como un hospital pabellonal. Lo único que quedó hoy es este espacio interno verde donde funciona la capilla, es lo de en parte la construcción. Fue elevada su altura de construcción, donde había ajardinamiento entre pabellones, hoy ese estacionamiento, pero estas galerías, no es casual que haya sacado esa imagen. Mejor entorno para pensar, menos tiempo en la sala, necesito caminar, salir. Y esto de trasladarse de un lugar a otro, en esta tipología pabellonal, realmente empezó a tomar relevancia esta posibilidad del salir y despejarse por unos instantes. Miren este testimonio que justamente es de una enfermera o médica, no recuerdo bien cuál era su vinculación. Antes trabajé en el Garrahan. El Garrahan es un hospital pediátrico, está diseñado de forma extendida y miren lo que dice, es muy importante el aire libre, salís solo cuando te ibas. Y esto es lo que ellos rescatan porque permanentemente en el trabajo de investigación que realicé, esto del entrar y salir era algo como muy potente. Y muchos me decían, y cuando llueve, pero realmente ellos la lluvia no lo tomaban como impedimento, al contrario, rescataban cuando no llovía, que por lo general en Buenos Aires las lluvias, bueno, tenemos el paraguas, podemos ver la forma de que el funcionamiento sea, pero lo importante que es poder un poco estar al aire libre, sea comunidad hospitalaria, sea paciente, sea visita, sea personal de la salud. Y no menor, el porcentaje de respuestas afirmativas lo tuvieron en esta variable los médicos con un 92,73%. La siguiente. Y por eso le digo un empate técnico. Bueno, esta es una de las galerías de reposo del Hospital Tornú. Acá tenés la suerte de estar rodeado de verde, todos los hospitales tendrían que tener más lugares así. Parece mentira que siendo un hospital no te sientas ahogado, se tendría que conservar, es bueno, te relaja. Pacientes y visitas, nuevamente, el 82% de respuestas afirmativas. La siguiente. Y había algo que a mí me llamaba mucho la atención, que tiene que ver también con actividades puntuales, pero es si recorría los jardines, si camina por el césped o si puede ver los jardines desde los lugares de internación. Y miren qué interesante, recorre los jardines, registró 214 respuestas positivas, camina por el césped, un 65, muy menor, pero si puede ver los jardines, 125. Si realmente en relación, casi la mitad de recorre los jardines, y ahora voy en particular por cada una. Pero recorre los jardines, el 36 casos dijo que no los recorre, que es realmente menor en comparación al anterior. Y miren que no camina sobre el césped, 185 respuestas afirmativas que no lo hace. Y casi, no decimos que es un empate, pero un valor muy cercano, un 44% que no puede ver los jardines. Y voy en cada uno. Recorre los jardines es una forma de, desde el ingreso, ir hacia donde tengo que realmente atenderme, trabajar o visitar a algún paciente. O, si soy paciente, ambulante, hacer circuitos pequeños dentro del hospital. O sea que el recorrido es casi cotidiano en estos ámbitos. Pero el camina por el césped viene de una prohibición de no se puede pisar el césped en el espacio público. Entonces, esa proyección de no pisar el césped se replica en estos espacios intrahospitalarios. Y puede ver los jardines, esto sí me llamó mucho la atención, casi es una mitad, pero tiene que ver con las ventanas, con los ventanales, que el modelo pabellonal en realidad rescataba que todas las salas tenían que tener proyección al espacio exterior y al espacio verde, no solamente por el asoleamiento, sino por la ventilación. Y esto tiene que ver porque ya las ventanas no dan a espacios exteriores o no tienen la visibilidad de los espacios verdes.
Y a veces tiene que ver con una forma de, bueno, tengo que tapar el sol, tengo que buscar privacidad, y en vez de analizar una manera en que la persona que está dentro, sea trabajador o paciente, no quede limitado a ver los jardines, se colocan contact para hacer otra textura, es decir, se elevan las ventanas, la parte de visualización. Entonces, eso tiene que ver con si puede ver los jardines, es decir, desde el interior. Y me parece que sí es un elemento a tener en cuenta. Uno cuando quizás se muda o alquila o empieza a recorrer las ventanas que tiene, si vive en casa quizás es distinto, depende de la parcela. Siempre la ventana es el contacto con el exterior, y si hay un ámbito en el cual hay un conjunto de árboles, un espacio verde, algo que a mí me pueda estimular, mucho mejor. Sin embargo, acá lo que está ocurriendo es que cada vez se está limitando por recortes en las construcciones o quizás por no tener en cuenta estas visuales desde el interior hacia el exterior. Se plantea el hospital en planta o se plantea el hospital desde el exterior para ocupar más espacio, pero no se le toma esa importancia cuando uno está en el interior hacia el exterior. La siguiente. Bueno, recorre los jardines, este 85%, el salir y caminar o para hablar por teléfono te hace sentir diferente. Notas la diferencia entre el adentro y el afuera. Sin embargo, siguen en el hospital, pero estás afuera. La siguiente. Puede ver los jardines. Esta es una vista desde uno de los pisos del Hospital Muñiz. El anterior era en el interior del Ramos Mejía. Y estas copas que ustedes ven son las que veíamos en la imagen satelital de esa planta del Hospital Muñiz, que les mencioné que eran las famosas tipas. Comparé una sala cerrada y una sala abierta. Sala cerrada, los pacientes mirando a la pared, y sala abierta mirando a los árboles de alrededor. Y la evolución de los pacientes a igualdad de medicamentos es muy superior cuando miraban la ventana. Este era un testimonio de un médico infectólogo que falleció hace unos años, su nombre Paco Maglio, que justamente había hecho un estudio con respecto a la orientación de las camas, si la cama, la ventana daba en la nuca o si la ventana daba hacia la proyección o la mirada del paciente. Y él había hecho esa investigación, obviamente, como dice ahí, con las condiciones de medicamento igual, pero como las reacciones eran totalmente superiores. Que uno dice, ¿qué pasa si yo en mi propio domicilio particular tengo un gran ventanal o esta posibilidad? ¿Me pongo quizás en la parte de atrás la ventana o trato de poner la cama o algún sillón para que esos ángulos pueda realmente no perder esa visibilidad de la ventana? Es tratar de hacerlo un paralelo, ¿no?, en las cuestiones que uno quizás en la vida privada puede hacer, pero este estudio de la ventana no me pareció nada menor, y más en su testimonio en el estudio. La siguiente. Y otro de los puntos fue las sensaciones, ¿sí?, que tiene que ver quizás más con las cuestiones simbólicas o de percepción, que realmente yo estaba bastante con mucha duda, ¿no?, porque los hospitales, por lo general, bueno, estos hospitales que ustedes ya han visto que predomina bastante la vegetación, quizás podían tener algunas impresiones que yo, con los recorridos que hacía, quizás podíamos no coincidir. Pero sí me llamó la atención que todas las sensaciones, los mayores resultados, miren ustedes, 203%, estaban vinculados, los primeros, con sensaciones positivas. Serenidad, alivio, belleza, alegría, protección. Y eso vinculado a lo que es el entorno de la vegetación. Y sin embargo, las negativas, que tenían muy pocas respuestas, 7, 4, 2, abandono, angustia, inseguridad, tristeza, intranquilidad. La siguiente. Me da serenidad, es el conjunto verde, aire, sol, sombra, elementos que hoy en pleno siglo XXI seguimos mencionando, ¿no? No son realmente algo extraordinario. Sí, extraordinario porque cada vez quizás estamos más limitados, pero esto era uno de los testimonios. Sin esto me hubiese vuelto loco. Paz.
A veces nos sentamos un ratito en el parque para esperar. Es el lugar menos ruidoso. Cuando entré sentí paz, paz interior. Uno no le puede pedir más al hospital. La siguiente. Alivio. Esa imagen recién era una mujer. Yo después hablé con ella, estaba abatida por una situación familiar que estaba viviendo, estaba sentada, pudimos conversar. Pero estaba en ese lugar, ¿no? Estaba sola, mirando, pero justamente son parte de esos retratos de estos paisajes hospitalarios. Acá es el lugar, es el hospital, perdón, era el Muñiz, el anterior. Este es el Hospital Ramos Mejía, la escalinata de la capilla es una de las más codiciadas por los que están en el hospital y los que pueden, porque realmente es sentarse en una escalinata, pero hay una proyección de sol muy agradable y más en el invierno. Cuando entré sentí paz, paz interior, uno no le puede pedir más, es un alivio salir al jardín, a pesar de que trabajás, es un escape, me hace bien. Para respirar un poco más, alivio visual. Esto del alivio, a pesar de las afecciones que quizás se tiene, este alivio visual a veces es proyectado también al equipo de salud, ¿no? La siguiente. Bueno, belleza, este es el Hospital Álvarez, tiene la particularidad de estos pabellones tipo chalet, que en su construcción realmente tenían esta característica. Es un espectáculo ver desde el interior, para la vista es muy bueno, es lo que te empuja para estar mejor. La vegetación me da salud, cuando sacás una foto delante de flores tenés vida, y si estás delante de una pared es muerte, tristeza. Esa es la diferencia de un hospital con plantas. Este testimonio me acuerdo de la mujer, una mujer realmente muy delgada, muy sufrida, y cuando me dijo esto realmente me llamó la atención y me hizo tanto reflexionar. Recuerdo ese día como si fuera hoy, porque ella hizo una comparación y a veces cuando pensamos en los espacios de hospitalización que están más cercanos a la segunda parte de su testimonio, cuán, digamos, necesario es realmente profundizar en estas cuestiones, ¿no? La siguiente. Y aquí viene quizás el término más médico, ¿por qué los beneficios psicofísicos de los espacios verdes intrahospitalarios? Ese espacio verde intrahospitalario posibilita el contacto con la naturaleza, área recreativa apta para la meditación y la socialización de trabajadores, familiares y pacientes, lugar de encuentro conectado a lo vital, valorado por su vegetación y como paisaje desde el espacio se abre y posee menos límites. El espacio exterior tiene esa particularidad, por eso se registró el fumar. ¿Por qué? Porque el espacio exterior parece que no estoy en el hospital, sin embargo lo estoy, pero esto es de los límites que habla, ¿no? Diferente a los límites de la sala o de los lugares cubiertos. La siguiente. Permite la oxigenación, evita la sensación de encierro de los pacientes, los estimula y les permite reducir la carga de dolor de la enfermedad, sentir una sensación mayor de libertad, reduce el sedentarismo, la disminución del estrés hospitalario, motiva la ambulación y favorece una mejor evolución de los pacientes y el alta precoz. Esto es uno de las cuestiones que realmente más resaltaron los médicos, que tiene que ver con la posibilidad de que el paciente que está próximamente a dar de alta y ha estado por varios días y la atrofia muscular es uno de los temas más complejos para recuperar y esta estimulación de poder ver a través de la ventana, de poder pasear un ratito, de poder tener un lugar en donde salir, realmente ha sido una de las cuestiones más destacadas desde el plantel médico. Alta precoz, estrés y reducir el sedentarismo. La siguiente. Proporciona sensaciones placenteras y relajantes como paisaje, desahoga, reconforta, remite a los pacientes a su hábitat de cotidianeidad. Y eso sí, si bien a lo mejor en su casa no tienen un jardín, no tienen un patio con plantas, pero sí refieren a la plaza, refieren al parque, refieren a algún lugar en donde se sienten como el de todos los días, confortable, y la vegetación es parte de ese recuerdo cotidiano. Posibilita encontrarse con el paciente en un entorno de bienestar que distiende la relación médico-paciente, facilitando su labor y estimulando al doliente en su modo de ver la vida. Esto es muy común, ver a grupos médicos, auxiliares o trabajadores de la salud caminando.
que son quizás los momentos de cambio de turno o tienen que ir de un lugar a otro, y esto es bastante común de observar. Entonces, estas imágenes también a veces, si uno posiciona solamente sus miradas hacia el paciente, bueno, nos perdemos de esta otra parte de la comunidad hospitalaria. La siguiente. ¿Y por qué el espacio verde intrahospitalario, que yo lo llamo EVI para ser más corto, así vamos ya a concluir? ¿Por qué para mí es un lugar de salud y patrimonio cultural? Porque la subjetividad de la comunidad, expresada en sus opiniones y testimonios, amplifica la visibilidad y valoración del espacio verde intrahospitalario como lugar de salud y patrimonio cultural, expandiendo su dimensión paisajística en el ambiente urbano. No me quedo solamente en este jardín de hospital. Este espacio está inserto en una trama urbana, y qué trama urbana que tenemos hoy en siglo XXI en todas nuestras ciudades. Es parte de ese ambiente, es parte de esa necesidad quizás de rescatar en nuestras ciudades estos espacios al aire libre. El hospital entendido como unidad ambiental integral, la edificación por un lado, que es sustancial, pero también la materia viva, esta composición vegetal, comprende sus aspectos urbanísticos, arquitectónicos, históricos y paisajísticos ambientales. La siguiente. El espacio verde intrahospitalario es una composición arquitectónica y vegetal, es decir, si nosotros en el patrimonio nos abstraemos solamente a lo arquitectónico, estamos como incompletos, faltando una segunda parte, y más cuando estos entornos hospitalarios se gestaron como en otro conjunto, ¿no? Con otros elementos compositivos. Destacando aspecto paisajístico, interés e histórico, apto para usos cotidianos, que contiene elementos materiales y simbólicos relacionados con la identidad y la memoria de la comunidad, características que hacen a su valor como patrimonio cultural y ambiental. El EVI, como un proveedor de servicios ambientales y beneficios psicofísicos para el habitar de la comunidad, la que reconoce en el entorno con lo natural un factor de calidad de vida. ¿Por qué reconocemos como nuestro entorno calidad de vida un parque y no podemos reconocer como entorno calidad ambiental en un espacio verde intrahospitalario? Aspectos que influyen, un entorno más sano, y dotado de confort frente a la adversidad de la hospitalización, aspectos que influyen en su caracterización de lugar de vínculos, pertenencias, vivencias, bienestares y cuidados. La siguiente. La gestión democrática del EVI requiere la construcción de una visión compartida, inclusiva de los usos y simbologías de quienes vivencian el lugar, a fin de hacerlo visible en la agenda pública y promover su valoración y activación como espacio patrimonial y de bienestar psicofísico. Es por eso que las políticas públicas deben enmarcarse en un proceso activo y de participación asociada con la comunidad en su diseño, ejecución y seguimiento, que posibilite contemplar sus prácticas y representaciones, prevenir usos o acciones inadecuadas para su integridad y ejercer una auditoría social de la evolución y transformación del paisaje como legado de memoria e identidad. Así que ustedes en el hospital realmente que he visto los avances que están realizando, la importancia que han tomado a los testimonios. Esto también es parte, ¿no? Que justamente termino la exposición con esta última frase, pero me parece que ustedes realmente están en camino y tenemos bastantes similitudes con estos espacios hospitalarios, si bien nos distancian los lugares geográficos en los cuales habitamos, pero bueno, tenemos bastante en común. Muchas gracias.